La misericordia de Dios, la misericordia de ver a Dios hecho hombre. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. Muy bien, vamos a hacer un resumen de lo que el autor de Hebreos nos ha dicho hasta aquí sobre la misericordia de Dios hecho hombre. Nos ha dado varias razones por las que el Hijo se rebajó a una posición un poco menor que los ángeles, algo que para los lectores de esta carta debió ser muy difícil de entender porque podrían llegar a pensar que si los ángeles eran superiores, ¿qué autoridad podría tener el anuncio de Jesús, que era un hombre? ¿Para qué un mensaje entregado por Dios, por alguien inferior a los ángeles, cuando ellos ya tenían un mensaje que había sido entregado por Dios a Moisés a través de los ángeles? ¿Qué caso le podemos hacer a las nuevas de alguien que es simplemente un hombre? Pues según el autor de Hebreos, es un mensaje de salvación en el que Dios nos habla no solo a través del Hijo, sino que nos habla en Hijo. El idioma en el que nos habla es el propio Hijo hecho carne y que nos dice que Él ha sido nuestro sustituto, como hemos visto, que Él ha sido nuestro pionero y también nuestro santificador, nuestro sustituto. Es evidente que si Dios no puede morir y quiere tomar nuestro lugar en la muerte, ha de hacerse hombre. Así pues, el primer motivo de la encarnación del Hijo es su muerte expiatoria. Nuestro pionero. Él es nuestro modelo a seguir y el que va delante de nosotros a la tierra de la promesa, a la gloria a la que Dios va a llevar a muchos hijos. Por eso también era necesario que se hiciese hombre, porque si no, ¿cómo seguirle? No podría ser un ejemplo. Y su ejemplo es fundamentalmente un ejemplo de aflicción, una aflicción que lo condujo a la gloria. Así que aquí vemos el segundo motivo de la encarnación de Cristo, para poder ser el pionero, el que abriese el camino a la santidad. Una santidad, mi hermano, que se llega casi siempre a través de la aflicción. ¿Y por qué? Pastor, ¿por qué es necesaria la aflicción para santificarnos? ¿No podemos llegar a la santidad de otra manera? Igual con un ejemplo lo entendemos mejor. Mirad, uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Yo, como algunos conocen, soy muy impaciente. Para que ese fruto del Espíritu crezca en mí, el Señor permite y a veces me envía situaciones en las que yo sufro por mi impaciencia hasta que entiendo que debo ser paciente. Para mí no es fácil, pero estoy muy contento porque hay cosas mucho peores que el Señor podría usar para hacerme crecer en santidad. Él es el que produce en mí la santidad que necesito para poder llegar a ver a Dios. Por eso, y además de mi sustituto y mi pionero, es mi santificador. Nuestro santificador. También era necesario que el que santifica y los santificados fueran de una misma condición. Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos y no se avergüenza porque nos ha amado tanto que, siendo Dios, participó de nuestra misma naturaleza para poder hacernos santos. Por estos tres motivos, para poder ser nuestro sustituto, para poder ser nuestro pionero y para poder santificarnos, fue necesario que Jesucristo tomara forma humana. Versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Este es el milagro. Este es el milagro y esta es la inmensa misericordia de ver a Dios hecho hombre. El milagro y la misericordia de ver al Hijo de Dios hecho hombre fue porque quiso identificarse plenamente con la condición de los que venía a salvar. Por eso ahora el autor de Hebreos, además de contemplar a Jesucristo, como hemos visto, como nuestro sustituto, como el pionero y como nuestro santificador, nos lo va a mostrar como nuestro libertador. Pero antes de ver a nuestro libertador, vamos a observar el imperio que nos tenía esclavizados
y del que Cristo nos ha liberado a todos los que hemos creído en su nombre. Tercera parte, el imperio de la muerte, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Con la caída de Adán y Eva, el diablo, que ya ejercía un dominio parcial sobre la potestad del aire, recordad, del aire, no del cielo, ¿recordáis los estratos que había? El cielo, el aire y la tierra. Bueno, pues con la caída de Adán y Eva, el diablo, que como digo ya ejercía una autoridad, un dominio parcial sobre la potestad del aire, en donde algunos ángeles le obedecen, llegó también a convertirse en el príncipe de este mundo y como tal se constituyó en el emperador del imperio de la muerte. Cuando el ser humano cayó en pecado, renunció a la sabiduría de Dios y se sometió al consejo del diablo. Desde entonces, y aunque ningún incrédulo lo reconozca, todos ellos están sometidos a la autoridad de Satanás. Este ha sido el resultado de desobedecer a Dios. Fijaos, Dios había puesto a nuestro servicio toda la creación. Imaginaos, nuestra misión era cuidarla y someterla como mayordomos fieles, como virreyes, casi nada, como virreyes bajo la soberanía de Dios, porque fue Dios mismo que nos dio la autoridad sobre toda la naturaleza para poder ejercerla con responsabilidad. ¿Pero qué pasó? Pues que al desobedecerle y renunciar a su autoridad y a su sabiduría, automáticamente quedamos sometidos a la autoridad del diablo con todo lo que eso implica. Por eso, y aunque la mayoría de los que no creen en el Dios de la Biblia piensan que no, todos ellos están sometidos y dominados por el influjo, por la opinión y por el criterio de Satanás sobre todas las cosas. Y además, como la paga del pecado es la muerte, quedan esclavizados por el miedo a esa muerte. Y la paradoja de esta desobediencia a Dios es que el ser humano cree que así podrá ser libre cuando resulta que lo que en realidad ocurre es que cae en la más desesperante de las esclavitudes. Por eso, y ante esta situación, ¿qué nos hace falta? Si estamos esclavizados, nos hace falta un libertador. Porque es evidente que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. Toda la historia de la humanidad es la prueba de ello, a no ser hundirnos más y más en nuestra necedad e incompetencia. Sin Cristo en nuestras vidas el hombre está perdido y esclavizado, aunque piense que sabe dónde está y que es libre.